bienvenidas, queridos despertuosos. ¿Cómo están? A su podcast institucional Crianza Despertuosa. Pues ya saben, con lo mejor de lo mejor en este especial de inicio de clases, de inicio de ciclo. Y pues bueno, este mes va a estar dedicado absolutamente a traer a lo mejor de lo mejor que tenemos en pedagogía, en educación, en investigación, en innovación y en todo lo que acabe en on, que tiene que ver con la educación de tus hijos. Y que son temas y temáticas que pues sí o sí tienes que tomar en cuenta para futuras decisiones, para presentes decisiones y para entender quizás pasadas decisiones que hayan tenido. Con nosotros hoy está nuestra queridísima Carla Echenique. Hola, muchas gracias por tenerme. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz. Tenemos una historia compleja de conocerte ya varios años, no solo conocerte, vivirte en lo más profundo que puede ser la creación de un modelo pedagógico, de una ideología, de una filosofía. Pero antes de entrar en materia, me gustaría mucho que nos ayudes a conocerte un poquito. O sea, ¿qué onda contigo? Yo sé que tú estudiaste algo y probablemente lo que estudiaste y a lo que te dedicas ahora en ese momento no existía. No. Entonces me encantaría, por favor, que nos platiques a nuestra querida audiencia de despertuosos, maestros, papás, terapeutas y personas interesadas en la crianza infantil. Platícanos, ¿qué onda contigo? Sí, con mucho gusto. Mira, yo soy pedagoga de formación. Entonces, yo estudio pedagogía porque siempre he tenido ganas de cambiar al mundo, dejar mi huella, y la educación fue la respuesta evidente en mi camino. Siempre he sido muy humanista y en la universidad me especialicé en innovación educativa. Yo siempre fui una alumna muy dispersa, entonces el poder, y justo es cuando empezaba la tecnología en la educación, cuando empezábamos así, empezábamos a ver cuál es el rol de la tecnología en el aula. En el aula, un tema de capacitación docente muy intensivo. Sí. Y pues entonces yo mi carrera profesional la empiezo justo en este limbo de innovación, tecnología y pedagogía. Tuve la oportunidad de trabajar en lugares bien padres, que sí, un despacho de videojuegos para hacer e-learning para adultos, niños, todo muy interactivo y muy lúdico. Entonces, poco a poco mi carrera me fue llevando a especializarme en temas de aprendizaje lúdico, aprendizaje experiencial. Tuve la oportunidad de estar 2 veces en Papalote. Hubo una época que mi chamba era ir diario e investigar todo lo que podía de las burbujas para ver en cada etapa de niños que recibíamos en Papalote qué aprendía el niño de la burbuja, desde un punto de vista físico, de la película de jabón, hasta un punto de vista filosófico de ese efímero, etcétera. Entonces, la verdad es que padrísimo. Y otra vez estuve en Papalote desde capacitando maestros en STEAM, llevando el programa y casi originando parte de lo que fue el programa de creativos que lleva el museo. Y capacitábamos a los docentes para ser más disruptivos, más creativos, para saber cómo implementar STEAM en el aula. De ahí me voy a Kidzania, que estuve un ratote, y en Kidzania pues implementamos todo el modelo de aprendizaje experiencial, y ahí fue donde mi carrera toma esta trayectoria distinta, que empiezo a conocer temas de sustentabilidad, que es lo que decías, ¿no? Que no existían cuando yo estaba estudiando, sí. Ahí todavía la huella de carbón estaba... Sí, yo no tenía ni idea. A mí toda la vida me encantó el medio ambiente, la naturaleza, pero nunca pensé que me pudiese dedicar a eso, menos en México, como que no. Y en Kidzania algo muy interesante que pasó fue, hacíamos evaluaciones con los niños de, oye, estamos tratando de hacer la experiencia educativa mejor, ¿qué crees que hace falta? Y por más de que empezamos a meter a nivel de contenido, nos planteamos esta pregunta de ¿qué vale la pena enseñar? Como espacio de eduentretenimiento, creo que fue central, de pues no me importa si el niño sabe el proceso de manufactura del chocolate, me interesa más que sepa que es importante de dónde viene el grano, por ejemplo, o que el chocolate es mexicano y que era como el contexto histórico o el valor cultural del chocolate en México. Entonces, esta pregunta de qué vale la pena enseñar cambia todo y nos lleva
directamente a sustentabilidad. Empezamos a enseñarles más de temas sociales, de temas ambientales. Y en las evaluaciones, de repente los niños dijeron, oye, pero ¿y del dicho al hecho qué? Sí, muy bonito que me enseñas a cuidar la biodiversidad, pero el bote de basura está todo revuelto. Y eso no te lo perdonan. Sí, Mientras más pequeños, menos te lo perdonan. Fíjate que en el parque, entre semana recibíamos a grupos escolares y fines de semana familias. Los botes de basura entre semana estaban perfectamente bien separados porque lo que recibíamos era aproximadamente un docente de cada 15 niños. Okay. O sea, entonces había muchísimos más niños que adultos y fines de semana era lo completamente opuesto. Todos los botes, todos revueltos porque había 2 adultos por cada 2 niños. Había más adultos. Los niños son los que se separan. Entonces empezó a ser un laboratorio súper interesante de cómo aprenden los niños y cómo el niño es un punto de inflexión en el cambio que queremos ver como sociedad. Eso fue padrísimo. Sí. Y pues acabé haciendo el modelo de sustentabilidad de Kitsania y me fui especializando ya más en aprendizaje para la sustentabilidad y estos modelos pedagógicos socioambientales, que bueno, pues es en donde ando el día de hoy. Hoy día estás en eso. Sí, ya me he ido más hacia una parte de consultoría en sustentabilidad, pero todo desde una perspectiva creativa y pedagógica, en donde la gente no sabe qué es. Entonces, para que el mundo lo haga, muchas personas me dicen, ¿qué hace un pedagogo trabajando en esto? No entienden mi trayectoria y cómo acabé aquí. Para mí es lo más evidente, porque cuando la gente no sabe, la mejor persona para comunicar es un pedagogo. Sí. Y ahí estoy. Sí. Muy bien. Y actualmente tienes una consultora, te buscamos en redes, o sea, ¿cómo una persona puede llegar a ti? Pues me pueden encontrar en redes como Carla Echenique, con C de casa, Carla. Justo ahorita, de hecho, ya estoy como consultora independiente a nivel pedagógico y de sostenibilidad. Entonces, pues tanto, por ejemplo, como lo que hicimos aquí con con Homo Vivens, todo el modelo pedagógico, y también de la parte de sostenibilidad, cómo se comunica, cómo se socializa, cómo formamos a las demás personas. Entonces sí. Digo, ahorita quiero entrar a algunas preguntas, porque como tú bien dices, tu formación es pedagógica, según yo, en la UP. Sí. ¿Orgullosamente? Orgullosamente UP. Eso. Y finalmente, esta trayectoria pedagógica que desemboca en lo que hoy día haces, que tiene que ver con sustentabilidad, voy a intentar enumerar todas las cosas increíbles que hemos hecho gracias a tus ideas y a tus aportaciones. Por ejemplo, filtramos nuestra propia agua. Y de agua residual también hacemos el riego de las plantitas y las flores y lo que tenemos. Utilizamos piso de altísima tecnología que es literalmente de chanclas, hecho de chancla. Tenemos paneles solares para abastecer el consumo de energía eléctrica en todo el colegio. Hicimos una alianza estratégica y comercial con un grupo que a lo mejor lo conoces, se llama Grupo Promesa, que pues finalmente para nosotros ha sido algo maravilloso en torno a la separación de la basura, a la concientización, a lo que tú dices. O sea, el niño como un agente de cambio y no nosotros querer hacer el cambio en los niños. O sea, no, es esto que también nos dimos cuenta gracias a ti, ¿no? Entonces, hay esas y más cositas, ¿no? Pero ahorita a lo mejor se me fue alguna, pero te lo agradecemos infinitamente. ¿Tú cómo te sientes de eso, digamos, ahorita que te platico esto? ¿Tú ya lo sabías que así lo hacíamos aquí o no? Todo no, pero la verdad es que es mucho orgullo, porque cuando estábamos hace 4 años desarrollando de cero el modelo pedagógico de Homo Vivens, parte del ideal que fuese coherente. Sí. Y yo, por mi filosofía personal, pues integré, porque además creo que lo que nos pidieron en un inicio cuando empezamos a hacer el modelo era preparar para el futuro.
cómo preparamos a los niños para el futuro, y si bien hay una parte de cómo preparar a los niños para el mundo laboral del futuro, cómo poderles dar las mejores competencias y cómo hacerlos lo más preparados para el mundo que se van a enfrentar, la parte de sustentabilidad tenía que estar ahí. Entonces hizo un match perfecto. Hoy es un orgullo poder ver cómo están trabajando en todo esto que me mencionas, porque justo al final este nivel de sustentabilidad adquiere dos dimensiones: el curricular pedagógico que sucede en el aula, pero también de todo lo que pasa alrededor, que te digo que en Kitsania los niños fueron los primeros en decirnos, oye, me estás enseñando esto, pero no eres coherente. Entonces, sí. Y también de replantear el rol del niño en la sociedad, creo que es algo poderosísimo. Y el saber y tener la certeza de que ustedes con el tiempo han logrado hacer de lo que fue una visión de nuestra parte, al mero principio, sí, lograr que cobre vida y que ya haya egresados y que sí salgan con este perfil y que todo, pues sí, al final lo difícil no era la creación del modelo, lo difícil era aplicarlo. Entonces, ¿no? Sí, todo, sí, todo pero... pero sí, definitivamente cada una tiene una, a veces puede pasar que en la teoría sí esté un poco más más asequible, ¿no? Yo tengo una frase, me gusta mucho el fútbol, que decía Tomás Boy, en paz descanse, un entrenador y jugador, dice, un entrenador jamás ha perdido un partido de fútbol en la pizarra, dice, en la pizarra todos ganamos. Y eso pasa un poco a veces con los que nos dedicamos a hacer programas o planes, ¿no? Entonces, bueno, sí, siguiendo en esta tesitura de la pertinencia de los aprendizajes a los niños, porque esa es una de ellas, es decir, cuando nosotros le hablamos a la familia, a las familias, que vamos a preparar a los niños en torno a un aprendizaje sustentable, sostenible, y estos contenidos, en algún momento cuando iniciamos hubo quien se ofendía de que el niño agarraba literalmente la basura y hacíamos estos ejercicios de separación, ¿no? Y es un cambio de paradigma enorme. Sí. Y eso tiene que ver con la empleabilidad también. Es decir, hoy día esta escuela o estos modelos son tan novedosos y tan raros y extraños a la vez porque estamos pensando en el futuro, no en el presente o en el pasado. Y eso es lo que nosotros intentamos explicar a las familias, a los sistemas familiares que tenemos. Es decir, sí queremos que aprendan lo básico, que tiene que ver con alfabetización, pero hoy en día creemos que hay otros tipos de alfabetizaciones, no nada más el leer y escribir, ¿no? Y en ese sentido me gustaría escuchar tu opinión en torno a ¿qué estás viendo que están enseñando las escuelas? Y si eso va a repercutir en la empleabilidad de los chicos que se van a convertir en adultos y que tendrán que ir a buscar trabajo y que en un momento a ti te pasó lo contrario, o sea, para lo que tú te preparaste no tenía nada que ver con lo que terminaste haciendo, ¿no? Sí. Cuéntame, por favor, querida. Sí, fíjate que creo que estamos en un punto muy interesante a nivel de qué va a venir para el futuro. Y el Foro Económico Mundial justo sacó un estudio que se llama Future Jobs Report, que dice que en 5 años el 44% de las habilidades requeridas va a cambiar. 5 años. ¡Wow! Entonces... Que antes esas listas eran de décadas. Tal cual. O sea, entonces ya no estamos diciendo, por ejemplo, ahorita este es preescolar. En 5 años pues van a estar en primaria, no van a estar ni cerca. Entonces, viendo estos patrones de cambio, para las escuelas es un gran reto a nivel curricular. Sí. Entonces, ¿qué enseñas? Yo alguna vez, y este amigo de la Universidad de Pedagogía decía, es que el rol del docente está cambiando tanto porque hoy el mayor transmisor de conocimientos se llama Google. Le preguntas todo lo que quieras y ahí lo tienes. Entonces, justo ahorita creo que una de estas cuestiones de empleabilidad y que aplica para todo, de empleabilidad y de habilidades para la vida,
cambia radicalmente. Por ejemplo, eso que dices, ¿no? De los niños separando la basura, pues tomas un Japón, que en Japón las escuelas no tienen personal de limpieza. No hay personal de los limpieza. niños son los que hacen toda la limpieza de la escuela. Sí. Entonces, tú decías, no, esto es del futuro. La realidad es que ya es del presente. No, bueno, sí, o del pasado en algunas Exacto. culturas, ¿no? Que fueron Exacto. pioneras, como el Entonces, no solo el niño como agente de cambio, sino la escuela como agente de cambio, Sí. y lo que veíamos desde el principio aquí en Moviments, de cómo generar una comunidad de aprendizaje y que los papás aprendan y que los docentes aprendan y los niños también. Japón. Y en temas de empleabilidad, lo que decías de alfabetización, sí, claro, no solo tenemos que pensar en lectoescritura, pero yo creo que hay dos tipos, bueno, o tres niveles de alfabetizaciones nuevas. Está la alfabetización emocional. Creo que en este mundo en donde cambia y cambia y cambia, lo que podemos dar hacia el futuro va a ir mucho más a nivel de competencias, habilidades, valores. Y creo que la inteligencia emocional, que es algo que tratamos de hacer aquí en Moviments, de tener como campo formativo a lo largo de todo, es la inteligencia emocional. Yo incluso del otro lado, en el entorno laboral, Sí. a mí que me toca trabajar con, grandes chicos, empresas, coles, algo que estoy viendo que las empresas valoran cada vez más es esta cuestión de inteligencia emocional, porque habla de una resiliencia, Sí. de socialización, Trabajo en equipo. trabajo en equipo, Flexibilidad. colaboración, que por ejemplo también doy clases en la universidad. Y este semestre, al mero inicio, que estábamos teniendo pláticas entre profesores, una de las cosas que la universidad más nos hizo énfasis es que hay que desarrollar las habilidades de colaboración, porque ahorita mis alumnos son pandemia, entonces Sí, les tuvieron tocó, mucha falta de interacción exactamente, social. y una de las cosas que están notando los empleadores con los recién egresados es una falta de colaboración significativa, de casi habilidades sociales. Sí. No las llamaría básicas, pero sí, entonces creo que ahí la inteligencia emocional Es una alfabetización. es alfabetización emocional que va a ser sí o sí, además para cómo estamos evolucionando en sociedad. Sí. Sí. La segunda alfabetización creo que es un nivel de investigación y pensamiento, bueno, no sé si es investigación y pensamiento crítico, pero va hacia un nivel de ética, casi, Ok. hacia dónde estamos desarrollando. Tú le preguntas hoy a ChatGPT lo que sea y te lo dice. Entonces, creo que esta cuestión de analizar, ser crítico, investigar e incluso saber que sí y que no, va a ser algo, va a ser un sistema pues moral de los valores de... Bueno, cada sociedad va teniendo los suyos, Claro. pero creo que sobre todo no vamos a controlar la tecnología. Entonces tenemos que preparar humanos con muchos valores muy sólidos para que no se pierda esta humanidad al final. Justo leía que el uso número 1 de ChatGPT es como psicólogo a nivel mundial. Wow, eso sí me sorprendió, ¿eh? Yo hubiera pensado que era de la rama de la salud, pero más hacia la medicina funcional, o sea, de alguien que tiene una gripa y que pregunta. Eso es lo más común que yo he visto. De hecho, apenas yo me bajé una fiebre con ChatGPT. pero wow, un psicólogo haciéndose preguntas a sí mismo. Wow. Sí. Y la última, pues, es la alfabetización digital. Realmente, que está teniendo una evolución muy interesante a nivel de escolar, pero sí los niños van a necesitar desde el inicio, no solo, y eso va ligado a mi punto anterior, no solo usarlo, sino tener las habilidades críticas de cómo usarlo, para qué sí, para qué no, cuál es la manera más eficiente, incluso la creatividad de ver, porque al final todos los que dicen, no, se van a acabar los trabajos, creo que llevamos, cada vez que llega la próxima nueva innovación tecnológica, está ese pánico. Sí. Si bien a cambiar todo, no hace que se dejen de necesitar las cosas básicas y evoluciona el rol del profesional hacia lugares muy interesantes. Claro. Ya no existen los lecheros, por ejemplo.
ya no existen los que prendían los faroles, ¿no? El farolero. El farolero, el, sí. el despertador, el que pasaban con un palo gigante. O sea, ya han ido desapareciendo. Porque Ya han ido es desapareciendo. verdad, pero migran. ¿Estás de Ujú. acuerdo? Migran a otro tipo de situaciones. Y definitivamente yo creo que el punto medular es lo que nos estás explicando. ¿Qué tan alfabetizado estás? Podrá ser una transición al campo laboral pues más básica. Yo entiendo, si tuviera que hacer un esquema de lo que nos acabas de platicar, y tiene que ver con mi siguiente pregunta, es, por un lado, tener un trabajo emocional, o sea, como si fuera un iceberg, ¿no? Uh-huh. Un trabajo emocional de fondo. ¿Cómo lidias con la tolerancia a la frustración? ¿Cómo con el control del impulso? Pero por otro lado, ¿qué tipo y qué esquema de valores tiene tu sistema familiar, tu sistema escolar, tu social? Y eso va a desembocar en el pináculo que es esta habilidad digital y cómo vas a utilizar eso, ¿no? Uh-huh. Que ahí va mi siguiente pregunta. Hoy día es un tema de controversia absoluto el uso de la tecnología y las pantallas, y específicamente el e-learning en las aulas, ¿no? Entonces, yo soy un absoluto defensor de ello, porque yo pienso que mientras más pequeño empieza una persona a tener hábitos, entendimiento de para qué sirven, incluso reglas y justo verse involucrado en para qué es, por qué lo hacemos, les va a ayudar en su futuro, porque ya eso sí, yo no he encontrado un trabajo que no lo ocupe. Uh-huh. Pero por otro lado está, pues, estos niños que sí pasan 10, 12, 20 horas literalmente en una pantalla. Pero me encantaría diferenciar eso. O sea, ¿es el enemigo la pantalla, Carla? ¿O el enemigo es la falta de filosofía y de propósito? Platican. Justo la palabra propósito es clave ahí. Las pantallas, si bien no son el enemigo, sí es una realidad que se ha hecho un abuso de. Entonces, creo que ahorita estamos en un punto muy interesante porque, te digo, yo empecé full en e-learning y en tecnología educativa. Y en ese entonces, ahora sí que capacitábamos maestros y lo que se cuestionaba a la escuela era ¿cómo puedo meter pantallas en todos lados? Porque así de repente se vio la transformación en el aula, ¿no? Y entonces todas las aulas con pizarrón interactivo y capacitar a todos los maestros para usarlas. Sí. Creo que hubo programas gubernamentales que incluso a nivel público era el niño con su pantalla, su tablet, ¿no? Justo, creo que ya evolucionó un poco más eso. Yo no creería, y sobre todo dependiendo del nivel, porque yo nunca le daría a niños en preescolar una tablet a cada uno, por ejemplo. Ahorita ya empieza a ver que está muy interesante tendencias en diferentes escuelas a lo largo del mundo, uh-huh, que se llaman no screen schools, de escuelas sin pantallas. Pero lo que está interesante es la manera en la que está girando esto, porque no quiere decir que no haya tecnología, no quiere decir que no aprendan de tecnología. Exacto. Y de todas formas ya viven inmersos en esta realidad. Claro. Entonces, por ejemplo, empieza a haber juegos o herramientas didácticas que enseñan programación con cochecitos que se mueven, pero no hay ninguna pantalla. Entonces, creo que me gusta hacia dónde se está viendo esta tendencia, porque sí creo, y esto tú como lo que platicábamos antes de iniciar, que como experto en neurodesarrollo, a ciertas edades la sobreexposición a pantalla sí puede tener repercusiones a nivel cerebral tal cual. No, claro, de modificar la corteza, ¿no? Justo. Sí, sí. O generar problemas hasta en los nervios ópticos, etcétera. O sea, sí, sí. Pero es que es justo eso, Carla. O sea, que yo creo que a una mamá o a una familia, a un papá le dices, vamos a usar la tecnología y va a haber uso de algunas aplicaciones educativas, ¿no? Para 20 minutos una vez a la semana. Y entonces
lo que ellos piensan es que van a estar 6 horas u 8 horas viendo YouTube Kids, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí hay una diferencia. Como tú dices, el empleo tiene que ver con desde temas de cognición, aplicaciones y también el tema de la programación, este pensamiento computacional, este pensamiento lógico, deductivo, que pareciera un valor ya adquirido, pero... Y es que está muy padre porque incluso creo que uno de los retos más divertidos es cómo, porque al final para usar la tecnología necesitas ciertas habilidades. Sí. E incluso hay ciertas habilidades duras, como por ejemplo es el código, que es como un lenguaje. Ver cómo puedes preparar para, por ejemplo, aquí a los niños que están en el cole, no les vas a enseñar Python, a programar cosas complejas, pero puedes con tarjetas enseñarles, o sea, se puede enseñar tecnología y alfabetización digital sin tecnología, casi. Sí. Entonces, al final, una pantalla sin pedagogía es ruido. Y una pantalla con propósito es acceso. Sí. Y son posibilidades. Y aquí es donde al principio te dije, la palabra propósito es clave, porque creo que sí tenemos una responsabilidad de este lado, como docentes, como papás, como entorno, alrededor de los niños y de la crianza, de evolucionar y cuestionarnos para qué es. Te digo, no como esa época en donde metamos pantallas en todos lados y sí. Entonces, ¿qué es relevante usar? ¿Para qué es relevante usar la tecnología en un entorno educativo, se hace formal o no formal? Sí. ¿Y para qué no? Hay ciertas cosas que no las van a necesitar, que son más efectivas, que son más didácticas, más lúdicas, más kinestésicas. Sabemos que, por ejemplo, los niveles de déficit de atención van en aumento, en el alza tremenda. Entonces, ¿cómo regresamos al niño a enraizar? Sí. Pero sí hay que enseñar con cautela, con estrategia y con propósito. Sí. Cómo la tecnología está a todo alrededor, pero siempre como herramienta, no como fin. Absolutamente de acuerdísimo. Yo ayer, como tú, yo también soy docente, pero yo soy de preescolar, no de universidad. Ayer estaba hablando con mis chicos grandes de ondas electromagnéticas. Y no hubo una pantalla prendida, no hubo nada. Era hablar y explicar y tener... nuestro proyecto de este mes es hacer un examen de manejo de drones. ¡Oh! Entonces, eso, en el inter de la clase, ¿no? Era teoría, pero explicarles un poco cómo funcionan las cosas, cómo las ondas electromagnéticas están a nuestro alrededor, cómo se ocupan, qué es magnetismo, qué es electricidad, qué objetos como una pila que ellos no tenían ni idea para qué eran. Uh-huh. Pues, bueno, esto nos ayuda a la electricidad y que entonces eso mueva algo, ¿no? Y produzca ondas y, o sea, son clases muy, muy maravillosas que justo me deja muy tranquilo saber que para cada una de las problemáticas que hoy día planteaste, nosotros como institución tenemos un programa y un plan de estudios hecho a la medida. O sea, qué se ve en cada sesión, cuánto dura cada sesión, cuál es el propósito de la sesión, cuál es el proyecto del mes o del bimestre o del semestre, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Yo creo que eso es algo que tenemos que adoptar todas las instituciones que se dediquen a la educación. Tiene que haber un sustento teórico en temas de programa. O sea, uh-huh. ¿qué programa estás usando? O sea, es decir, hablas de la parte socioemocional. Tenemos un programa de socioemocional. No nada más es hablar por hablar o lo que se le ocurra a un individuo, que a veces son muchas cosas brillantes, pero a veces no. O son limitadas, ¿no? Entonces, eso me deja muy contento y sé que estamos en un camino correcto. Ahora, tú como especialista de instituciones, nosotros tenemos un cóctel muy raro, porque tenemos un valor muy específico, que es el humanismo. El humanismo es como, para nosotros, la base. Uh-huh. Pero me gustaría mucho que nos explicaras cómo, o sea, cuando hablamos de humanismo, a veces las familias se asustan, porque
porque piensan que no hay reglas, ¿no? Ujú. Esa es como la asociación sistémica más común que tenemos, ¿no? Ujú. Una, el humanismo. Dos, la sustentabilidad. O sea, para nosotros es clave que cada cosa que hacemos tenga un sustento en torno al ambiente, al medio ambiente, a lo que va a pasar después de que hagamos una acción. Y evidentemente la educación basada en flexibilidad, en flexibilizar los aprendizajes, que eso es algo que causa mucho ruido. Sí. El que de un año a otro pueda haber una materia nueva, por ejemplo. Eso los papás dicen, no. Los papás Ya, de cortocircuito, los niños, ¡ay, ahora! No, y felices, Claro. felices, o sea, porque tiene que ver con eso. Entonces, ese es un cóctel muy raro Ujú, que creo que tiene que ser normalizado, ujú. pero que también tiene que ser entendido. Sí. Entonces, ¿qué onda tú con eso? ¿Te suena, no te suena? ¿Lo has visto en el mundo? Yo sé que tú has viajado y has visto miles de escuelas en cientos de países. Tampoco. A ver, decenas. Tanto. ¿Qué has visto? ¿Qué ves? ¿Ese cóctel te parece suficiente, insuficiente? ¿Le falta algo? ¿Le sobra? Cuéntanos. Si algo tiene México que es maravilloso, es la cuestión humanista. La verdad es que sí te podría decir que es de los países que a nivel formativo somos más humanos, tanto a nivel curricular, académico, como a nivel social. Y para mí está interconectado de manera perfecta la sustentabilidad con el humanismo, porque la sustentabilidad sin humanismo es técnica fría y el humanismo necesita acción. Entonces ahí es donde se complementan perfecto, porque además cabe mencionar que esto no mucha gente lo sabe, pero sustentabilidad no es cuidado del medio ambiente. Bien. Solo eso no es. La sustentabilidad es también toda la parte social. Yo siempre le digo a la gente, ¿para qué salvas un planeta en donde la gente vive mal? ¿Para qué? Al final, Sí. y tal vez es esta perspectiva humanista que yo he tenido desde toda mi vida, pero sí es una realidad que los problemas más grandes siguen siendo humanos y la manera de resolverlos sigue siendo de una manera humana. Entonces, la sustentabilidad tiene un componente social, o sea, de hecho ya está, de repente se habla de sustentabilidad ambiental y de sustentabilidad social. Y en la sustentabilidad social vemos temas de educación, vemos temas de diversidad, vemos temas de inclusión, vemos temas de pobreza, de hambre, o sea, para poder solucionar pues, todos estos problemas. Entonces la perspectiva humanista es clave y entiendo por qué de repente hay ciertos papás que se asustan, pero la necesidad de la inteligencia emocional a futuro es por eso, porque además cada vez va a haber más inteligencia artificial, cada vez va a haber, justo estaba viendo un video ayer que decía, antes tu familia te llevaba al aeropuerto, hoy lo haces con una aplicación. Antes tu vecino te daba un jitomate, hoy lo pides con una aplicación. El entorno social se está viendo retado en muchas maneras. Sí. Y es esta conexión con los otros que sigue siendo y va a seguir siendo importante, y ese va a ser el diferenciador. Entonces ahí está, pues sí, ese vínculo entre sustentabilidad y humanismo que me encanta que lo hagan, y la parte de flexibilidad, que es muy controversial. Yo de repente he platicado con amigos, profesores, directores. Yo cada vez que hablo de aprendizaje para la vida y de formar a niños que sean autodidactas, el entorno escolarizado se me infarta, porque dicen, entonces ¿yo qué vendo? ¿Yo para qué digo que se necesita una escuela si estoy haciendo niños autodidactas? Pues ¿para qué se necesita la escuela? Y yo, no, está mal, porque el aprendizaje hoy ya no es para el empleo, ya no es para la vida. El tener inteligencia emocional, el tener pensamiento crítico, el tener adaptabilidad y flexibilidad y resiliencia. Si te digo, los próximos 5 años el 44% de las habilidades necesarias van a ser distintas. Yo ahorita, niño, no, como escuela nunca ya me voy a poder anteponer a nivel conceptos que va a necesitar. Exacto. Lo que le puedo enseñar es a siempre aprender. Eso. Y mientras esté en etapas de desarrollo, en la infancia, en la adolescencia,
que es mejor y está comprobado, el profesor no va a desaparecer. No. Nunca. Ese contacto humano. Y lo han intentado, ¿eh? O sea, Sí, pero yo he ido a unos países que dices, lo intentaron, pero no pudieron. si algo nos enseñó la pandemia es que Es eso. el estar solos es, o sea, y aprender, sobre todo sí, de por sí como adultos, es mucho más fácil que llegue alguien y te explique. Ujú, En la infancia es crucial. claro. Entonces, me encanta hablar del aprendizaje para la vida y Sí. de formar a niños autodidactas, aunque la comunidad educativa se me imparte, porque eso no significa que dejen de ser necesarias las escuelas, pero si hay una habilidad que puedes darle a un niño hoy para que sea resiliente a nivel profesional, emocional, personal y todo lo que quiera, es eso. Sí, hablar de habilidades, no Sí. tanto de contenidos, ¿no? No, y lo que decías, integramos una materia nueva. El que hace cortocircuito es el papá, pero si al niño le enseñas a que el mundo está cambiando y no pasa nada, yo aprendo, ese no pasa nada, yo aprendo. Sí. Y una curiosidad insaciable y autoconocimiento, porque no todo siempre te va a interesar. Entonces, el saber nutrir tu curiosidad a partir del autoconocimiento de qué es lo que te interesa, eso es lo que en un entorno profesional creo que va a ser completamente la diferencia, pero lo padre es que no es un punto de vista, porque incluso yo he pasado por etapas en donde me decían, hay que formarlos para los empleos futuros. Sí, pero tú trabajas 8 horas al día, ¿y el resto? O sea, sí, hay que ser buenos profesionales, pero la realidad es que hay que ser buenos ciudadanos, y mucha gente dice el Sí. mundo cada vez está peor. Buenos ciudadanos creo que es un tema que hay que retomar Sí. y poner al centro, porque incluye ya también la parte de empleabilidad, una vida profesional, pero también es ofrecerle a los niños una mejor vida en general, que eso Sí. es algo que... Las escalas de felicidad también, o sea, de estas como esta parte es clave, o sea, que se olvidó un buen rato Ujú, y que están las consecuencias al tema suicidios, por ejemplo. sí, Estamos peor que nunca. sí, Y pues a lo mejor mejores profesionales, pero pues ya no, las estadísticas en torno a movilidad social, a suicidios, a estas escalas de felicidad, de alegría, etcétera, están gritando así, ayuda. ujú. Sí, entonces ahí está, entre otra vez inteligencia emocional, educación para la ciudadanía y adaptabilidad, creo que en algún punto, y digo, la fórmula no está hecha, la receta para cada cole, cada país, cada Sí. niño, cada familia es distinto, Distinta. pero sí va por ahí y es un reto porque al final, y eso es algo que platicaba con más personas de aquí del kinder, eso también es algo que como institución educativa nos toca enseñarle a los papás. Sí. Sí, eso es clave. Ujú. Yo tengo que contarte una pequeña historia. Apenas estaba revisando planes de estudio. Revisaba planes de estudio de universidades. Y en algunas universidades los planes que se hicieron, no es broma, o sea, siguen haciendo y enseñando los contenidos de los 80s. Si bien te va, de los 90s. Ujú. Y ya los que se mega recontrapulieron siguen enseñando del 2000. Cuando estamos a 2025, ya más cerca del 2030, o sea, ese es el principal riesgo que yo veo a nivel institucional en educación. O sea, es como mover un elefante. Y que cuando ya el elefante va a agarrar algo, ya se le movió a otro lado, ¿no? Entonces, así yo veo este tipo de instituciones que piensan mucho en el contenido y no tanto en la habilidad que van a requerir, ¿no? Apenas la presidenta de 3M nos compartía que nosotros estamos educando, de acuerdo a las estadísticas, a personas, o sea, lo que nuestros alumnos se van a dedicar aún no existe. Esa era la estadística, Ujú. así tal cual. Entonces, habilidades 100%. Y ahí preguntas, y si tú tuvieras un cóctel así Ujú. de fruta, y tienes que elegir campos del conocimiento o ideologías o valores, ¿qué le pondrías a tu escuela ideal? O sea, tú ¿qué para ti qué tendría que
tener? O sea, yo hice... lifelong learning, de lo que... Es que yo hice el modelo. Ok. Entonces repasémoslo. Sí. Por ejemplo, lifelong learning. Lifelong learning, literal, todo lo que te he dicho hoy es el modelo de Movives. Lo tengo aquí enfrente. Dale. Que es esta educación para la vida, desde la perspectiva de ciudadanía y empleabilidad, un poquito de las dos. Bien. Y ahí entra lo que te digo de ser autodidacta y de desarrollar estas habilidades para que la persona aprenda siempre. Como hasta, pues sí, cómo cultivar esa curiosidad y esa pasión por el aprendizaje incluso. Después está el aprendizaje cooperativo. Que es básico. La vida social. La habilidad social es todo, ¿no? Y cada vez vivimos en una sociedad más individualizada, en donde antes pues los niños tenían 8 hermanos, entonces ya solito aprendían todas esas cosas en casa y convivían todos los fines de semana con los primos, pero ahora tenemos familias que viven hoy en día el que tiene un hermano ya es raro. Sí, creo que en México está en 2.2 la natalidad. Entonces, bueno, pues está esta parte cooperativa. Después, aquí del modelo tenemos la parte de Playful Learning, que para mí es una de mis bases. ¿Tu favorita? Sí, es que es la parte curiosa, creo que es el motor del lifelong learning, por ejemplo. O sea, el poder tener adultos además que aprendan a disfrutar. Sí, si no es placentero, no hay, es un sinsentido. Sí, creo que es literal un punto de vista, un filtro en donde sí podemos tener adultos que se diviertan más, y no por eso quiere decir que van a ser inmaduros o que nada, sino... O irresponsables. O irresponsables, exactamente, sino sí integrar como esta visión de gozo. Sí, estoy de acuerdísimo. Y yo creo que eso era una de las principales fallas de los anteriores modelos, que no pensaban en el placer de las personas, ni de sus docentes, ni de sus niños, ni de nadie. Y es clave. Es como, yo siempre les pongo el ejemplo de Monsters, Inc. ¿Viste esa película? De que el grito de susto, pues era poderoso, ¿no? Pero te llenaba un tanque, ¿no? Pero el grito de alegría, todos los tanques, ¿no? ¡Bum, bum, bum, bum! Yo creo que así, igualito pasa en la educación. Es una clase a gritos, a lamentos, a amenazas, a simplemente imposición. Sí aprenden, pero poquito. Pero si tú cotorreas, no, hombre, o sea, se pone la cosa increíble. Eso pienso yo. ¿Y tiene que ver con eso o no? Sí, absolutamente. Y además, no podemos acostumbrar a las personas a aprender solo si los corretean. Porque eso es lo que pasa en un aula, como la que mencionas, de haz esto. No lo haces hasta que tengas a alguien diciéndote, regañándote. Pues va a haber un punto de tu vida en el que no va a haber una maestra, una mamá, ya vas a ser adulto, y si no nace de ti, pues no va a llegar. Y el último, está Learning for Sustainability, que pues ese ya lo hemos hablado muchísimo. Y lo que me encanta, que además me encanta que se aplica perfecto aquí, es el aprendizaje basado en proyectos. Porque creo que se vincula mucho a lo que me decías, que te decía la CEO de 3M. De 3M. Fernanda Guarro. Porque al final el trabajar en un proyecto es la manera, porque decías, ¿no? Las universidades que todavía tienen planes viejísimos, creo que hay que saber distinguir, porque hay ciertas cosas de conocimientos que siempre van a ser necesarios. O sea, los cimientos... El famoso tronco común. Exactamente. Por decirlo, ¿no? O sea, siempre va a ser necesario. Sí, de Entonces, alguna vez yo preguntaba, pero es que ¿por qué necesitamos la raíz cuadrada? Porque a nivel pensamiento complejo y a nivel de operaciones cerebrales es la culminación del entendimiento de las bases de las matemáticas. No me acuerdo cómo hacer una raíz cuadrada, pero exactamente, al final creo que el saber las bases, y eso es lo que hay que distinguir, porque hay ciertas cosas de conocimientos que sí son necesarias. En una universidad, si vas a estudiar pedagogía, pues sí tienes que estudiar a los autores clásicos. Ahora, ya después juégale, pero sí, como que es el famoso ni muy, muy, ni tan, ¿no? Claro.
cómo te aseguras de dar bases sólidas, teóricas, porque de repente tienen que ser así, pero esa es la manera en la que las aprendes puede ser distinta. Claro. Y ya después ya está toda la parte de habilidades, que es lo que cada vez va a tener más peso a nivel educativo, pero no nos podemos, porque ahorita que justo se está hablando mucho en entornos educativos, que los alumnos en las mejores universidades de Estados Unidos ya no leen. Sí. Ya no leen. Entonces que el leer como hábito se está volviendo una cuestión de privilegio. Solo los niños más privilegiados mantienen la lectura en su vida. Está duro. Sí. Y bueno, y hablando, digo, yo creo que da un tema aparte. Puedes hablar de economía y educación, ¿no? Porque yo siento que es un tema como huevo y la gallina. Sí. O sea, de decir, con respuestas ideológicas de vamos a educarlos, ¿no? Pero yo pienso en eso como la cubeta de Goofy, ¿no? De que tiene un hoyo y lo tapa y entonces sale por otro y tal. Entonces, yo creo que alguien que nace en condiciones materiales de insuficiencia va a estar, o sea, no le entra tan fácil el aprendizaje, la escuela, el conocimiento. Y es un debate amplio. ¿Tú qué piensas de eso tú? Yo mucho tiempo fui de una perspectiva educativa, ¿no? La educación puede generar el cambio. Ándale. La realidad es que mientras más aprendo, y eso es algo que me ha dado mucho la sustentabilidad, por ejemplo, porque la sustentabilidad es ver cómo todo es un balance, cómo nada está aislado. Entonces, desde un punto de vista educativo, pues si un niño no desayunó, no va a aprender. Entonces, lo veo un poco así como de puedes tener la mejor materia prima para cocinarte. Así, conseguiste un pollazo. Así. Sí. Pero si no hay horno o si no hay, pues no se va a... Y se otra te va a echar a perder. Exacto. Entonces, sí, la realidad es que ya cada vez sabemos mucho más de la importancia del entorno en la etapa de aprendizaje de un niño. Pero sí, definitivamente no podemos tener, a pesar de que tengamos la escuela más avanzada con las pantallas de último modelo y todo touch y con un huerto en el techo y agua pluvial, todo eso, pero si hay estrés en casa, si hay temas de malnutrición, todo eso va a impedir que el niño aprenda. Entonces ahí ya creo que otra vez me remito a la cuestión de privilegio, que es nuestra responsabilidad ampliar nuestra visión y ver todo lo que gira, porque al final nosotros queremos como educadores que nuestra chamba funcione. Entonces, si prestamos atención al resto de los problemas y enseñamos a los niños, por ejemplo, desde chiquitos, qué tienen que comer para sentirse saludables, con herramientas emocionales, cómo me puedo autogestionar si en mi casa hay temas muy tensos o ya medio violentos, etcétera. Todo eso, evidentemente, pues no es que el niño a sus 6 años sea un gurú de la inteligencia emocional y aunque sus papás se peleen, él va a estar así. Pues no. Pero, y por eso te decía de la importancia también de educar a los papás, de hacer equipo entre la comunidad entera. Hay un dicho en inglés que se llama, que a mí me encanta, y ya vivo con ese, de It takes a village to raise a child, de se necesita un pueblo entero para criar a un niño. ¡Wow! No es chamba de la mamá, no es chamba del maestro, sino que es todos, y ahí está otra vez la necesidad de comunidad. Hay historias en torno a esa frase de cómo en algunas comunidades si alguien hacía un ilícito, se castigaban todos. Entonces es tiene que ver con eso, o sea, porque imagínate el nivel de conciencia social de decir, este chico que hizo X cosa es el producto de nuestras acciones en lo global. Es una frase hermosa, ¿no? Sí. Y que tiene que ser bien interpretada. Cada vez más pienso cuando tengo amigas que me hablan de maternidad y de lo solitaria que es, y cuando ya me cuentan de escuelas, todo es como hay que
hacer equipo y hay que hacer un montón, porque además de nada sirve, sí, que ustedes eso ha de ser su pan de cada día. Te enseño a reciclar en la escuela Sí. y en mi casa no. Sí. Entonces, Sí. ahí es donde el niño empieza a darse cuenta. Sí. Y que a las edades tempranas, y Sí. quizás es una condición humana, van a ir por lo más fácil. O sea, Pero el niño se da cuenta de todo. yo definitivamente sí, Ujú, definitivamente sí. ujú. Ya está en nosotros. Sí. Vamos, ya estamos entrando a la parte final de esta hermosa entrevista, querida, y me gustaría mucho que le hablaras a los profesionales y a los papás que nos están viendo. Imagínate que tienen ahí unos lingotes de oro, Ok. ¿no? Ahí guardados en el colchón. ¿Tú qué les dirías en torno a aprendizajes extracurriculares o cosas? ¿Dónde tendrían que invertir ese dinero hablando de formación? Arte y deporte. Arte y deporte. La verdad es que... Y es que lo padre de tener, yo siempre les he llamado, de repente le digo a la gente, te presto mis lentes de pedagoga, ¿no? Porque, y eso pasaba mucho, por ejemplo, en los entornos de aprendizaje en donde he trabajado, Sí. que es de, pues el niño está jugando a ser bombero, y yo, pero ponte mis lentes, mira, está aprendiendo procesos, está aprendiendo quién va primero, está aprendiendo habilidades matemáticas, está aprendiendo... Fenómenos físicos. Sí, fenómenos físicos, está aprendiendo seguridad, está todo lo que hay detrás. Hasta movimientos, ¿no? Exacto. Y me parece que el arte y el deporte tienen así, es como con mis lentes de ver todo lo Sí, que está pasando sí. atrás. Sobre todo, por ejemplo, en niños que pues en su casa ven mucho la tele o ya no tienen hermanos, entonces están más solitos. Es el pretexto perfecto para que trabajen en su autoestima, Sí. en lo que les gusta y no les gusta, también en lograr verbalizar y encontrar y canalizar su tiempo, porque no solo es un tema de bueno, pues fútbol o pintura y listo. No, de repente hay niños que van a ser distintos Sí. y van a querer otras cosas. Entonces es como papá traer el ojito. Yo en Kidsanía siempre le preguntaba a los papás, fíjate qué le gusta hacer a tu hijo, porque yo empecé un experimento que le preguntaba a mis amigos, que nos tocó la primera generación de ir lo que era entonces la ciudad de los niños, Sí. ¿cuál era tu actividad favorita? Y tengo una amiga que le pregunté y me decía, a mí me gustaba de que hacer gancitos, pero pues eso porque me gustaba comer, pero lo que más me gustaba era ganar dinero, lo contaba y entonces Wow. veía en qué actividad me pueden pagar mejor y yo nomás me veía, me reía Sí, sí, sí. y le digo, ¿qué estudiaste, Mariana? Finanzas. Y así Oh. varios. Entonces, digo, no estoy diciendo que si en la ciudad de los niños lo que más te gusta es modelar, vas a ser modelo. Pero, así como papá, creo que puedes encontrar ciertos indicios de hacia dónde va. Entonces, yo siempre, arte y deporte en todos los niveles, a nivel emocional, a nivel neurológico, a nivel físico, de lograr hacer, pues, sí, hasta como la memoria muscular. Yo creo que no hay niño que haga mucho deporte en su infancia que en su adultez no se lo agradezca a sus papás. Y pues sí, la parte de socialización en general, todo diría. Y son además, antes los niños solitos hacían manualidades en su casa en las tardes. Antes los niños chiquitos salían con el palo y la pelota. Sí. O hasta bien juegos sociales, Exacto. así de que la cerrada y salían todos, ¿no? Justo, y Ya no. en el estilo de vida más complicado, que no es que esté mal de los papás no poder dar eso de manera orgánica, Ujú. pero en la sociedad en la que vivimos ya es más difícil. Entonces, siempre deporte y arte, para mí, para los niños en la tarde, va a ser lo mejor que pueden hacer. Me encanta. Penúltima pregunta. Ok. Te voy a platicar algunos proyectos Ujú. de la clase de innovación. Ok. Ahí son proyectos mensuales. Ujú. Trabajamos 4 semanas para Ujú. llegar a un resultado. Ok. Uno, a ver, ¿qué piensas? El concurso, bueno, no es concurso, es el examen de manejo de drones. ¿Qué Ok. piensas de eso? ¿Con niños de qué edad dijiste? No, pero es Kinder 3. A ver, es que es un tema de habilidades motrices con las manos, pero motricidad fina, porque además cada día la gente tiene peor letra. Sí, sí, conjunta Eso es una varias realidad. cosas, ¿no?
A nivel, creo que de propioperción y de profundidad, sí, o sea, de lógico matemático, pero también de ubicación espacial es una locura. Sí, porque es un aro ahí tirado en el patio y que lo tienen que llevar, ¿no? Es difícil, bueno, seguramente tú sí has manejado un dron, pero yo la primera vez justo en Kitsania que metimos, hay que meter a los niños a jugar con drones. O sea, es dificilísimo. Sí se requiere una dimensión del espacio muy distinta y una propioperción que yo, por ejemplo, no tengo. Pero me parece increíble porque además es divertido, es novedoso. Está la parte que decíamos hace rato de cómo integrar tecnología sin que sean necesariamente pantallas. Y entonces pones a los niños, órale, antes de hacer la carrera, hagamos el croquis. Claro. Y antes de hacer, y entonces la estrategia, platícalo con tus amigos. Exacto. Y todo eso que hay alrededor, digo, los proyectos y lo que hacen de la materia de innovación me fascina. Y creo que además es un ejemplo muy divertido porque hay mucha aversión de repente a hacer cosas como docentes, como ¿cómo los voy a poner a hacer carreras de drones? En primer lugar, ni se me ocurre. Si se me ocurre, qué miedo. Si paso el miedo, con qué dinero. Ajá, sí, porque hay que comprar drones. Y si paso lo del dinero, se van a romper. Entonces hay que investigar qué dron es mejor para niños. Hay algunos, por ejemplo, que son muy complicados con sus manitas y los controles. Entonces, asegurarnos de encontrar un control con los tamaños. O sea, hay mucha carnita detrás que el simple hecho de que ese sea un proyecto, si yo fuese mamá, diría, en esta escuela se planean bien los proyectos por toda la chamba que sé que hay detrás de eso. Otro proyecto. Hacen un guacal. Ellos, o sea, hacer un recipiente, una caja. Y ellos lijan, meten clavos, ocupan un martillo, planean también el todo eso. ¿Qué me dices de eso? Eso me encanta porque creo que mientras más te ensucies las manos, o sea, por ejemplo, alguna vez que platicaba con una persona de Noruega, me decían que en preescolar las maestras, bueno, viven, ya sabes, a la mitad de los bosques y así, entonces, pero de repente hacían caminatas por el bosque y las maestras invitaban a los niños a comerse hormigas. Y a ver, ¿a qué sabe? No porque sabe rico, no para enseñarle que las hormigas se comen, sino por explorar y experimentar. Entonces creo que un niño desde chiquito y eso es habilidades para la vida, saber de que hay algo, pues tú sabes usar una lija, creo que empodera mucho de habilidades que te empodera, hoy pero también ser consciente, ¿no? O sea, o sea, cuesta trabajo, puedes hacer algo, ¿no? Y eso, valorar, porque creo que vivimos también en una sociedad que valora mucho las personas académicas y las súper preparadas, pero de repente perdemos. La semana pasada fue una experiencia de agricultura en donde me tocó trabajar la tierra toda una mañana para sembrar árboles. Madre mía. Al día siguiente molida, no me podía mover. Y entonces te enseña que no hay labor fácil y que cada quien, todos los que hacen algo, tienen un nivel de expertise y todos ponen esfuerzo. Entonces también a valorar ese tipo de cosas me encanta que te hagan. Además de la lija y el de ensuciarse las manos y decir de, tú puedes, porque también yo soy parte de una generación de, pues le hablo al plomero, le hablo a no sé qué. Cuando las generaciones de arriba sacan la caja de herramientas y yo lo hago. Es incluso hasta más sustentable. Sí. Y un último. Tenemos varios, pero a ver, un último que me encanta. Me encantaría recibir tu opinión. Hacemos unas elecciones de presidente. ¡Ay! Me encanta. Todo lo que conlleva, O sea, sí. Obviamente, como bien dices, y me encanta que lo digas porque son los lentes de pedagogo, ¿no? Obviamente, eso es un trabajal para el titular de la materia. En este caso soy yo, ¿no? Aún soy yo, pronto ya no. Pero hacer boletas, pero los chicos hacen desde su logo. O sea, hay quien dice, no, yo quiero ir hacia la comida, yo hacia el recreo digno, ¿no? Dicen, crean sus eslogans, crean sus frases, van a los grupos de los otros niños de otros grados a hacer, debates, ¿no? O hablar en público. Y pues bueno, llega el resultado de conocer los números, quién votó por quién, o sea, y quién ganó, y se hace todo
Así. Me encanta, me encanta. Y el poder hacer eso además con alumnos de preescolar, porque hay ciertas habilidades que son ya complejas. Entonces me encanta, por ejemplo, desde argumentación Sí. o de elegir tu causa. Sí. Primero define para ti qué es importante, que eso creo que es algo padrísimo. Argumentación de, ok, tiene que hacer sentido, tienes que preparar qué vas a decir y poner atención cómo convences a la gente. Entonces ahí también hay un tema de inteligencia emocional, de reconocer a los otros, Sí. pero también a nivel lingüístico, verbal, complejo. No, o sea, creo que sí, es la culminación de muchas cosas distintas, porque dices, los ponemos a diseñar, entonces están pensando Sí. con colores y que ellos ejecuten, creatividad absoluta, pero también es como esta mezcla perfecta entre muy creativo, pero muy serio, Sí. y además que ya lo dije, que les puede apasionar, porque si tú escoges tu causa, el niño va a ser de sí, los lunches, no sé, ricos, o en la mañana en el pasto, estar descalzos. Sí, Y- hacen sus propuestas, poder traer mascotas, alargar recreos. Ajá, no, me no, encanta. no, están de Y otro además nivel. a nivel de ciudadanía, creo que les da una voz, que eso es algo que en Papalote trabajan mucho, ¿no? Eso. De cuál es la voz del niño, creo Sí. que aprendan cómo son los ejercicios democráticos Sí. desde chiquitos. Porque unos ganan Sí, y otros pierden, ¿no? Sí, Y sí. entonces hay que tolerar frustración, hay que hacer análisis, hay que hacer un montón me de encanta. cosas que sí es otro nivel, ¿no? Me encanta. Y además, ¿sabes qué me gusta? Que es un reto tanto para ustedes como para los niños, pero de repente subestimamos lo que pueden hacer los niños. Dices, no, ese proyecto tal vez quedaría mejor en segundo de primaria o tercero de primaria. Ujú. Y claro que va a ser más complejo mientras más vaya creciendo el niño, Sí. pero puedes hacer ese mismo ejercicio en cualquier etapa y van a estar aprendiendo cosas distintas. Así es. Eso no quiere decir que si es más chiquito no vaya a sacar algo importante, No. ni valioso, ni significativo de eso. Me encanta. Claro. Entonces, te tengo que platicar cuál fue el que tuvo menos votos, el Partido del Buen Comer. Decía su eslogan, los niños comen lo que los adultos ponen en la mesa. 6 votos tuvo, o sea, obviamente era erradicar el azúcar, erradicar ultraprocesados, o sea, es muy chistoso ver cómo a nivel ejercicio, pues, o sea, metafórico e incluso contextual, o sea, ese es un temita aparte y eso yo creo que es una deuda que tenemos con la infancia, o sea, de verdad comen espantoso. Pero ya ese es otro tema. Pero ¿sabes qué? Aunque ese partido no gane, aunque sea el que menos votos tiene, nosotros de repente en entornos de aprendizaje lúdicos decían, por ejemplo, ¿qué pasa si en la ciudad ponemos, no, la ciudad de los niños, Sí. un carril de bicis? Y decíamos, es que meter bicis en ese lugar va a ser un desastre. Y de repente dijimos, ¿sabes qué? Lo que necesitamos es un visual que te diga que eso existe. Entonces, pusimos el carril de bicis, no había bicis. Pero entonces así el niño sabe que en todas las ciudades hay carriles de bicis. Y que no se metan ahí, Y que no se que metan no lo ahí. invadan. Pero que no se entonces toquen. Sí. evalúan como posibilidad que hay movilidad a través de bicicletas. Eso es. Entonces, si hay 6 niños que votan por comer saludable, los que no votaron por eso saben que es importante. Tengo otras prioridades, pero entra como en tu Sí, claro. espacio de desarrollo próximo. absolutamente. Zona de desarrollo próximo. Muy dirían bien. Es Vygotsky, Lev Vygotsky. Sí, Es el que habla de la zona de desarrollo próximo. Querida, última, nada más. Por favor, recomiéndanos un libro. Recomiéndanos una peli o una serie que tenga que ver con lo que hoy platicamos tanto. Uy, a ver, una peli les podría recomendar. Está la de Nuestro Planeta, Ok. que la verdad es que me parece. Bueno, si tienen hijos más chiquitos, hay una serie en Netflix que se llama Babies, que me parece. ¿Ya la has visto? Es muy buena, sí. Para mí fue revolucionaria sí. Creo aprender. que es el origen de algo así tiene su subtítulo, pero sí, es muy bonito. Buenísimo. Sí, porque hablan incluso contextualizan en otros países y cosas. Muy bueno, muy bueno. Pero sí. la de Our Planet, desde un punto de vista de sustentabilidad,
estaba leyendo que se ha perdido el vínculo con la naturaleza en entornos urbanos, Sí. un 44% Sí, desde hace 30 años para acá. Yo siempre digo que el niño no puede cuidar algo que no conoce. absolutamente. Entonces, antes de llegar con un niño con el cambio climático, no. Acércate a la Tengo un naturaleza, vínculo conócela, con un árbol, ¿no? Que diga es mi amigo. Exactamente. Pues no vamos a maltratarlo, ¿no? Entonces porque uno no protege lo que no conoce. Ujú. Entonces, por ejemplo, para enamorarse de la naturaleza, te digo, la película de Our Planet me parece Buenísimo. sensacional. Y de libros, no sé, he leído mucho últimamente. Lo último que leí, que es mucho en esta perspectiva que Ujú. decíamos de lo educativo y económico, es el libro de Viri Ríos, de No es normal, que es una serie de ensayos en donde habla de muchas cuestiones sistémicas de la desigualdad y cómo solucionarlas. Va. Entonces, creo que hay muchas barreras invisibles Ujú. que siempre, como papás, como docentes, como académicos, como quienes seamos, es importante saber que existen y también más o menos de dónde vienen. Entonces, creo que es un libro que, de lo que he leído más hacia el tema económico, pero con una perspectiva 100% social y de cambio, que me encanta. Me encanta, porque eso tiene que ver con una de las áreas de conocimiento que estamos desarrollando, que tiene que ver con la predictibilidad, Okay. que es qué estamos haciendo y qué resultados vamos a tener. Uh-huh. Porque cuando hablamos de escasez o de pensamiento de escasez o de situaciones conductuales que comprometen algún área de la educación, pensamos en pobreza económica nada más. Uh-huh. Y no necesariamente. Uh-huh. O sea, hay muchos chicos que, por ejemplo, caen en adicciones, Uh-huh. caen en temas de suicidio, en cosas feas, y no son los que tienen menos dinero nada Sí. más. Entonces, eso es algo, Uh-huh. ese tipo de libros, Sí, que lo voy a leer mañana mismo, está buenísimo, ¿eh? nos sirven para eso, Uh-huh. para entender que lo que estamos haciendo va a tener un resultado en el futuro a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces por ignorancia los papás o los profesores no sabemos qué decisiones tomar, ¿no? O pensamos que no nos va a pasar, o pensamos que como una especie de explicaciones mágicas a veces Uh-huh. a lo que está hoy día, ¿no? Terminando con este punto, para mí, el tema de la movilidad social, ¿no? Es decir, Uh-huh. que te vaya igual o mejor que a tus papás en torno económico. Eso no se está cumpliendo, o sea, 9 de cada 10 no lo logran. Y es que para solucionar un problema, por ejemplo, yo veo sí a la educación como parte de la solución. Sí, definitivo. Pero para solucionar un problema, que es lo mismo que hacemos en ejercicios de inteligencia emocional, primero reconoce tu emoción. Bien. Entonces, primero es ponle nombre y apellido a los problemas, que esto es algo que este libro hace muy bien. Sí. Y entonces, una vez que identificas estos problemas que muchas veces ni ves, ahora sí puedes decir, ok, desde el aula, ¿cómo puedo, otra vez, no vas a introducir pensamiento complejo ni abstracciones que todavía ni siquiera tienen que ver? Así es. Pero puedes trabajarlo de una manera muy básica a partir del reconocimiento de esa problemática, y ahí es donde creo que está el talón de Aquiles hasta ahorita. Totalmente. Carla, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, qué gusto. Y pues ya platicaríamos horas, pero yo la más honrada de que me tengan por acá. Muchísimas gracias, Carla. Y bueno, a todos los despertuosos me despido dándoles las gracias por escucharnos, por sintonizarnos en este especial del mes patrio, que vamos a traer a lo mejor de la educación, de la psicología y de las instituciones, porque es un mes en el que inician la mayoría de ciclos escolares y hay que saber elegir escuelas, hay que entender para atender también qué necesitamos, qué queremos, qué nos gusta, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Queridos despertosos, se despide el profe Javi diciéndoles como siempre, chao, chao.